Es el momento de demostrar nuestra responsabilidad. Cuidar a los demás y no propagar el virus es nuestro compromiso. Si presenta síntomas, así sean leves, permanezca en casa. El aislamiento responsable es la clave para prevenir nuevos contagios. Busque asesoría médica y no se automedique. Informe en caso de haber realizado viajes o contacto con alguien con sospecha del virus. Con compromiso y responsabilidad, vamos venciendo el virus y saldremos adelante. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Damos inicio a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país, agradeciéndole a todos los que trabajan intensamente para salvar vidas en medio de la pandemia del COVID-19 y también agradeciéndole a todos los colombianos que con su esfuerzo, con su cultura ciudadana, están cumpliendo con las normas del uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones y por supuesto también la aplicación de protocolos de bioseguridad en los espacios de convivencia y los espacios laborales. Quiero compartirles a ustedes el balance que tenemos para el día de hoy del COVID-19. Hoy se adelantaron 33.968 pruebas y se registraron 7.787 casos positivos, donde el 57% está concentrado en 5 municipios. Hoy se ha registrado el fallecimiento de 190 personas y le expresamos a quienes han perdido sus seres queridos nuestra solidaridad. También destacar lo siguiente: el 54.7% de estos casos están concentrados en 5 municipios, pero además quisiera precisar lo siguiente: las personas reportadas como fallecidas el día de hoy mayores de 70 años son el 62%. El 18% personas entre 60 y 69 años. Pero es muy importante el mensaje de proteger a las personas que están en los sectores de mayor vulnerabilidad. En la medida que hay más interacción y si nos relajamos en el uso del tapabocas, si no estamos cumpliendo con el lavado constante de manos, si no estamos teniendo el distanciamiento físico, muy seguramente, si llegamos al hogar a compartir con ese ser querido que es adulto mayor, lo estamos exponiendo a un riesgo fatal. Por eso también el mensaje es que todos nos protejamos para proteger a los demás, especial cuidado con las personas que están en los sectores de mayor vulnerabilidad. Quiero también destacar que ya nuestro país registra de manera agregada 3.247.366 pruebas realizadas, de las cuales han sido descartadas 2.510.989. El número de casos acumulados a la fecha durante toda la pandemia es de 736.377, donde el 93.1% estaba atendido en casa, el 3% atendido en hospital y el 0.3% atendido en unidad de cuidado intensivo. Importante destacar que el país registra ya 610.000 casos de recuperados, lo que sigue llevando a que este número se consolide por encima del 82%. También destacando la situación internacional, el mundo registra para el día de hoy 29.681.773 casos, de los cuales hay casos activos 7.335.579, los recuperados son 20.150.356 y el mundo registra como fallecidos 937.313 casos. Vamos a empezar nuestro espacio de prevención y acción también con un mensaje de recuperación que nos lo envía Javier Botero, otra persona que ha sobrevivido los avatares y el ataque de este virus y que le comparte a los colombianos su historia de recuperación. Javier Botero, 80 años, positivo para COVID-19. Yo presenté dolor de cabeza, fiebre de 40 grados, debilidad, muy débil. La comida no me sabía nada, por eso casi no comía. No sentía olor tampoco. Y una tos permanente. Para Javier, los síntomas no eran su mayor preocupación. Este es lo último, porque como yo soy diabético e hipertenso, dije, no, pues esto nos está perdiendo mucho a nosotros. Entonces yo pensé que era la fatalidad. Sin embargo, siguió las recomendaciones. Me dijeron el médico que venía a visitarme y no, usted tienes que cuidarse mucho para que no le prosiga. Y no, y gracias a Dios, yo seguí las instrucciones de los médicos
y no, ni aquí encerrado completamente, salía nomás al patio a solearme así y ves a raticos, pero no más. Javier valora el trabajo de médicos y enfermeras para enfrentar la pandemia. Yo creo que el sistema de salud está bien porque pues, el presidente todas las noches da explicaciones sobre eso. Y le deja un mensaje a todos, especialmente a los mayores. Pues hombre, que usen más que todo el tapabocas y se cuiden mucho de estar arrimándose a las más personas, retiraditos, y más que todo los viejitos, los de mayor de 70, que estamos muy propensos a eso y muy propensos a irnos también. Yo le digo a mis amigos, si va a salir al centro, no se meta a tumultos, use su tapabocas, eso no lo deje ni por nada cuando esté en la calle. Lávese las manos y échese de alcohol o esa vaina que para ir aislando ese animalito. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Quiero agradecerle a don Javier Botero ese testimonio especial y vemos además cómo, además de ser atacado por este virus, estamos hablando de una persona que está en la población de más alto riesgo, así que su testimonio, sus enseñanzas y el mensaje que le comparte el pueblo colombiano lo agradecemos. También quiero hablar sobre cómo el PAEF sigue llegando a muchas empresas con el subsidio del salario mínimo legal vigente en un 40%, aquellas empresas que han visto afectada su facturación un 20% o más, y quiero también destacar que el PAEF se consolida, pero también llega a muchas empresas que tienen pocos años de existencia, que están en servicios de valor agregado tecnológico, y particularmente quiero que conozcamos el caso de eConcept SAS, donde 5 empleados se han beneficiado del PAEF y también se protege tejido empresarial. Lastimosamente, con todo esto que pasó en el transcurso del 2020, pues vimos disminuidas nuestras ventas pues en más de un 40%, que fue un golpe bastante fuerte para muchas compañías, y pues a raíz de esto y por esta complicación en el flujo de caja, pues decidimos ingresar al programa. En este momento nosotros tenemos 5 empleados que se están viendo beneficiados porque están dentro del rango y de los parámetros de los apoyos de la iniciativa, y pues siguen siendo esos mismos 5. No hemos tenido, gracias a Dios y por estas ayudas, que salir de ninguna de esas personas. A mí me parece fundamental lo que está pasando. Realmente muchas de las empresas en este país, sobre todo empresas del sector de eventos, de mercadeo, y pues se vieron puestas de lado en este punto pues por 100.000 situaciones de la pandemia. Entonces realmente el programa nos ayudó un montón en poder pues seguir con nuestra planta de trabajo completa, poderle cumplir a los clientes. Estamos en la época de la colaboración. Sentimos que el gobierno pues ha hecho hasta lo imposible para podernos dar esta clase de ayudas, y agradecemos enormemente porque nunca en el transcurso del tiempo nos habían dado tanto la mano y habíamos pensado que nos podíamos apoyar tanto en las posibilidades que el gobierno nos puede apoyar. Vemos también este mensaje del eConcept Group SAS, que también nos muestra cómo el PAEF sigue llegando con el subsidio del 40% del salario mínimo legal vigente, pero además, lo que dijimos ayer, se va a extender este programa para el mes de marzo del año 2021. Nuestra idea inicial era extenderlo hasta el mes de diciembre. En el trámite que estamos teniendo en el Congreso de la extensión de este importante programa, la idea es que pueda ser votado en las plenarias para que se extienda durante el primer trimestre del año 2021 y sigamos apoyando no solamente el tejido empresarial y laboral, sino que también sea una parte fundamental de la reactivación económica. Y por supuesto, también quiero compartirles a ustedes un mensaje de una auxiliar de enfermería que ha estado en una unidad de cuidado intensivo a lo largo de esta pandemia. Este es el caso y el mensaje de Daisy Acosta. Mi nombre es Daisy Acosta, soy auxiliar de enfermería en el Hospital de la Samaritana, en unidades de cuidado intensivos. Esto no es un juego, esto realmente existe, que está y que tenemos que cuidarnos, que tenemos que hacer el aislamiento social, que tenemos que hacer las medidas de bioseguridad, utilizar bien el tapabocas, cuando lleguemos a casa hacer las medidas de bioseguridad, el buen lavado de manos para evitar algún contagio. Si nos cuidamos, avanzamos. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia.
Le agradecemos a Daisy su testimonio y vamos a hablar hoy de un tema que ha sido de muchísimo interés para los colombianos, de muchísimo interés en todos los países del mundo, que tiene que ver con las vacunas. Está conmigo el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz. Sabemos que los ciudadanos nos han enviado a través de las redes y distintas plataformas preguntas relacionadas con el proceso de vacunación, pero hoy queremos también compartirles a ustedes unos mensajes muy importantes de decisiones que se han tomado en las últimas horas y que nos permitan a nosotros como país consolidar nuestra presencia en la estrategia mundial contra el COVID-19, que se conoce como la estrategia COVAX, donde ya más de 80 países se han vinculado para que podamos tener acceso y adquisición de un programa de vacunas, diversificando, por supuesto, los riesgos y tratando de tener certezas una vez se desarrollen para que se puedan adquirir y puedan ser dispersadas en el territorio nacional. Para entrar en estas materias, yo le voy a pedir al ministro que escuche esta primera pregunta. Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Mayra Castro y mi pregunta es: ¿cuánto demora el estudio de la vacuna en Colombia y cuál es la probabilidad de que funcione? Bueno, ministro Fernando, ahí está Mayra haciendo unas preguntas sobre el estudio de la vacuna en Colombia. Importante poner el contexto, pero yo le voy a pedir lo más importante. Hablemosle a los colombianos de cómo nosotros ya hemos finiquitado y esperamos que esta semana se consolide el proceso donde Colombia entra formalmente al esquema de la coalición mundial COVAX, donde se harán separación y adquisición potencial de vacunas una vez tengamos el mayor desarrollo, pero sobre todo también es una especie de seguro que adquiere nuestro país al lado de otras naciones del mundo en una coalición que hace un llamado a muchísimos productores y que nos permitirá de alguna forma tener riesgos diversificados, pero sobre todo la preparación para tener acceso a una potencial y eventual vacuna. Lo escuchamos. Sí, presidente, muchas gracias y un saludo para los compañeros de gabinete y los colombianos. En primer lugar, es muy importante la pregunta de Mayra porque creo que aclara muchas de las dudas. ¿Cuánto demora el estudio en Colombia sobre la vacuna y cuál es la probabilidad de que realmente funcione? ¿Cuánto demoran los estudios? Usualmente estos estudios toman periodos para una vacuna de años. Sin embargo, en esta fase 3 que nos encontramos, para el caso colombiano, y en la mayor parte de los procesos se ha agilizado de una manera muy rápida, muy eficaz el desarrollo de los estudios de fase 3 por la urgencia que tiene la vacuna, y en este momento se está planteando que podría demorar de 4 a 6 meses en arrojar resultados de esa fase 3. Probabilidad de que funcione, en general de las vacunas probabilidades son siempre un poco bajas de los estudios que llegan finalmente a producir resultados positivos. Sin embargo, ha sido tanto el esfuerzo y tanto el empuje que han puesto investigativo estos procesos que definitivamente es probable que estemos con una probabilidad relativamente alta. No me aventuraría a dar un porcentaje de éxito en esta vacuna en específico, como en ninguna otra vacuna, dado los procedimientos tan expeditos y la rapidez con la que se está efectuando estos procesos de investigación. En la pregunta suya, señor presidente, teníamos 89 países, tomaron la decisión en el mundo de participar en el mecanismo COVAX de compras conjuntas de vacunas. Sobre esas vacunas pertenecen a 9 proyectos en desarrollo que son los más avanzados hasta el momento y que incluyen las marcas más conocidas de vacunas y que son los que estarán generando vacunas probablemente hacia mediados segundo o tercer trimestre del año 2021. Para ese proceso es necesario que Colombia manifestara primero de manera no vinculante su voluntad de entrar a ser parte del mecanismo y después de manera vinculante en un plazo que se vence el próximo viernes. Después de un conjunto de reuniones encabezadas por usted, dirigidas, consultadas con la academia, con los gremios, con las sociedades científicas, con las diferentes instancias de gobierno, tanto del sector salud como de otros sectores, hemos tomado la decisión, se tomó la decisión en el país como usted plantea, presidente, de entrar a ser parte del mecanismo COVAX, de manifestar nuestra voluntad de participar y de entrar a comprar un número importante de vacunas para poder tener esta posibilidad de un riesgo mucho más reducido en términos
de compras de vacunas. Esto no quiere decir que no se vayan a comprar vacunas por otros mecanismos adicionalmente. Gracias, ministro. Y por eso es muy importante también que los colombianos conozcan en qué consisten las fases para el desarrollo de una vacuna. Este ha sido un proceso históricamente complejo. En el marco de la pandemia del COVID-19, el mundo trabaja de manera acelerada, pero qué bueno que ustedes conozcan cuáles son esas etapas que se deben surtir para poder tener una vacuna y después, por supuesto, el reto de dispersarla universalmente para que podamos salir adelante en medio de esta situación tan compleja para el mundo. Veámoslo. El mundo científico vive una carrera por alcanzar la vacuna para el COVID-19 en la que participan universidades, laboratorios, farmacéuticos, centros de investigación, gobiernos, entre otros sectores que buscan ponerle freno a la propagación del nuevo coronavirus. Sin embargo, para alcanzar una vacuna segura, eficaz y efectiva, se deben atravesar unas fases de desarrollo, estudios preclínicos, clínicos y análisis. Fase preclínica. Una vez se tiene una candidata de vacuna y escogida la tecnología, los científicos la prueban en animales, inicialmente en roedores y posteriormente en primates no humanos, con el fin de encontrar que es segura y para comprobar si genera una respuesta inmune capaz de producir anticuerpos al aplicarla. En los casos que no hay reacciones en animales y adecuada respuesta de anticuerpos, se puede pasar a ensayos en humanos con previa aprobación. Aquí comienza una nueva fase clínica en humanos. Fase 1. Aquí comienza una fase clínica en humanos, inicialmente entre 20 y 100 voluntarios. Fase 2. Una vez superada esta fase satisfactoriamente, se mide la respuesta inmune de las personas a las cuales se les ha aplicado la vacuna. Y por último, está la fase con más expectativa. Puede llegar a gran escala e involucra a miles de sujetos y se busca evaluar la eficacia comparando la vacuna con placebo. La fase 3 se realiza durante un periodo de meses y donde existe la transmisión activa de la enfermedad. En épocas de pandemia se realiza en combinación de las fases, donde se permite realizar ensayos de diferentes fases al mismo tiempo y al estar en fase 3 se podría iniciar etapa de producción para así acelerar los procesos y poder tener pronto una vacuna. Actualmente hay más de 180 candidatas a vacunas, 35 en fases clínicas y hay 9 en fase 3 y una de ellas hará estudios en Colombia. Se trata de la vacuna de laboratorios Janssen que está en fase 3. Es una vacuna que se hace en un vector viral que busca generar respuesta del sistema inmune. El proceso será vigilado por el INVIMA. Mensajes muy importantes ahí, ministro Fernando Ruiz. De nuevo, Colombia esta semana, de manera vinculante, se une a la estrategia global COVAX para la adquisición potencial de vacunas, la dispersión también en territorio y algo que es muy importante, en una estrategia donde más de 80 países en este momento se vinculan y hacen un llamado a todo un universo de sectores farmacéuticos para examinar cuáles son las de mayor potencial y de manera que se tenga un acceso pregarantizado. Y por otro lado, eso no es obstáculo para que se adelanten también desde el punto de vista de diversificación de riesgos, acercamientos de carácter bilateral, también con el sector farmacéutico internacional. Pero importante, ministro, que nosotros también le hablemos a los colombianos de tiempos, porque aquí hemos dicho que en un escenario muy conservador, este es un proceso que puede esperar prácticamente hasta el año entrante, dado la complejidad que tiene esta investigación. Pero el segundo, y quizás también el más relevante, es que los colombianos entiendan la complejidad que tiene lo que se conoce como la fase 3 en la exploración científica del desarrollo de vacunas. Hablemosle eso a las familias colombianas para que las familias también tengan claridad sobre los escenarios de una eventual disponibilidad de vacunas y la complejidad también de la cadena logística. Sí, señor presidente. Preguntas muy importantes. Primero, ¿quién desarrolla una vacuna en el mundo? Estas vacunas son usualmente desarrolladas por grandes centros de investigación especializados en estos procesos de desarrollo que posteriormente se unen con empresas farmacéuticas para tener toda la completitud de lo que implica no solo el desarrollo, sino la producción y la comercialización de la vacuna a nivel mundial. Estos centros de desarrollo usualmente desarrollan un protocolo de investigación que tiene que contar siempre con un comité de ética. Ese comité de ética es un comité muy estricto que evalúa y revisa cada una de las condiciones de la vacuna, evalúa los posibles efectos adversos sobre las personas y da todas las recomendaciones sobre cómo proceder en caso de cualquier riesgo, cualquier eventualidad.
Una vez está ese comité de ética, aprueba este proyecto, el proyecto se lleva a cabo en varias fases. Las tres más importantes son las tres que mencionaba el video. Una primera donde se evalúa la seguridad, una segunda donde se evalúa medianamente la eficacia y una tercera que es la fase 3, que es la fase donde se prueba la vacuna de manera extensiva con miles de personas y donde se evalúa la posibilidad de que la vacuna sea eficaz, controle el contagio, reduzca la severidad de la enfermedad y tenga el menor riesgo posible. ¿Cómo se realiza un estudio de fase 3? Primero se hace todo un proceso de aprobación del protocolo en el país donde se va a aprobar la vacuna, de manera que las vacunas que se prueban en Colombia tienen que pasar primero a una aprobación de ese protocolo, de esa definición de cómo se hace la investigación por parte del INVIMA. El INVIMA aprueba el protocolo y en el caso de la vacuna que ya está aprobando, el INVIMA ya realizó la respectiva aprobación y verificación del protocolo. Después de que se realiza el protocolo viene la fase que se llama de reclutamiento, que es donde se busca reclutar a las personas que van a participar en la vacuna y ese reclutamiento se hace buscando seleccionar lugares donde haya un contagio creciente de manera que las personas puedan tener efectivamente riesgo de ser contagiadas. Se invita públicamente en esos lugares a las personas a participar como voluntarios en la vacunación, siempre con un procedimiento muy claro que se llama consentimiento informado, en la cual la persona es informada de los riesgos del proceso y decide su participación y firma un proceso de consentimiento. Luego viene un proceso de selección aleatoria en la cual la persona se integra, entra y puede entrar en dos grupos. Un grupo al que se le da efectivamente la vacuna y un grupo al que se le da un placebo. La persona no sabe, ni el investigador conocen en qué grupo está la persona, de manera que yo puedo participar como voluntario, pero puedo no tener la vacuna, sino tener un placebo o puedo tener la vacuna. Y luego se hace seguimiento a las personas para establecer cuál es el riesgo que tiene y que se desarrolló y cuál es la efectividad de la vacuna en contener el posible contagio. Estos resultados posteriormente son evaluados, publicados en la literatura científica internacional, se hacen unas mediciones de porcentaje de efectividad muy específicas y con base en eso se desarrolla ya la posibilidad de comercialización, venta. Es una información que es accesible para todos los países para poder adquirir la respectiva vacuna. Colombia tiene, presidente, uno de los programas de inmunización mejor ajustados en el hemisferio occidental. Es un país que ha sido reconocido, que ha llevado a cabo erradicación de vacunas erradicación de diferentes enfermedades gracias a procesos de vacunación y que ha tenido coberturas muy altas y muy amplias en vacunación. Colombia tiene una cadena de frío, una cadena que permite garantizar la sostenibilidad del mantenimiento de las vacunas y que permite llegar con personal completamente entrenado a las personas para aplicarle la vacuna de la manera apropiada. Colombia realiza vacunaciones, aplica cerca de 30 millones de dosis cada año de vacuna, especialmente a población menor de edad, a menores de 5 años, a población de mujeres embarazadas y adultos mayores con diferentes esquemas de vacunación. 21 vacunas se aplican anualmente en Colombia para prevenir 26 enfermedades y la cobertura es toda la población menor de 5 años, la población adulta mayor para la influenza y la población de mujeres. De manera que esto es muy importante tenerlo claro para entender que la vacuna se verifica, se adquiere por el país, se tiene toda la capacidad logística para la aplicación y se tiene todos los mecanismos para llegar a adquirir a través de un programa absolutamente estandarizado, con verificaciones de calidad, con la mejor información disponible para poder hacer que las personas tengan acceso a esa vacuna que previene todo ese conjunto de enfermedades, señor presidente. Gracias, ministro. Y justamente también para hablar sobre los avances y la importancia de este paso que da Colombia de vincularse formalmente, de manera vinculante, a la agenda COVAX, nos acompaña el doctor Gabriel Carrasquilla, quien es uno de los expertos que tiene nuestro país en materia de vacunación. Doctor Gabriel, un placer saludarlo y yo quisiera que usted le contara a los colombianos la importancia
de esta formalización de nuestra participación como nación en la agenda COVAX, donde ya tenemos más de 80 países del mundo y sobre todo desde el punto de vista de la diversificación de riesgos, pero sobre todo de tener el mayor pool analítico de todas las ofertas farmacéuticas, lo que eso también significa para nosotros y lo que eso también significa para el mundo. Así que lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, señor ministro, y a toda la audiencia del programa presidencial durante toda esta pandemia. En efecto, señor presidente, ha sido una decisión supremamente acertada por parte del gobierno nacional participar en el mecanismo COVAX. Como se estaba dando la situación de las vacunas, es que los países más ricos, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, estaban adquiriendo con mucha anticipación los derechos a la compra de vacunas. Y países como los nuestros, que son países que tienen clasificados como de ingreso medio alto, tendría entonces que competir con estos países desarrollados con gran capacidad de recursos, y COVAX es un mecanismo que está liderando la Alianza Global para Vacunas, que se conoce como Gavi, y Gavi ha apoyado el desarrollo y la inmunización en los países menos pobres y abrió la posibilidad de que los países de ingreso medio alto pudieran acceder a la adquisición de vacunas COVID-19 a través de este mecanismo COVAX, que como usted y el ministro lo han anotado, son 89 países. Esto hace que se puedan adquirir, va a haber una oportunidad y un portafolio de vacunas en las cuales el país, con criterios científicos, va a poder decidir cuáles de las vacunas, de acuerdo con las condiciones del país, se van a poder aplicar, y van a escoger una vez estas vacunas que va a tener COVAX ya van a estar aprobadas después de fase 3 para poder ser aplicadas a la población general. De manera que fue una decisión bastante acertada, en donde el país va a tener mejores oportunidades, más oportunas, porque no va a tener que esperar filas después de los países más ricos, y un portafolio de vacunas más abierto para poder aplicarlas que sean más convenientes para nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Gabriel. Y yo quiero también destacar su participación, su asesoría y acompañamiento, que ha sido muy importante. También nos acompaña el doctor Carlos Alvarado, que está conectado virtualmente, quien es el director médico de Janssen para América Latina. Janssen es la filial farmacéutica de Johnson & Johnson, y Janssen ha tomado una decisión muy importante, que es también la de, en Colombia, hacer pruebas de sus potenciales vacunas, hacer un proceso de selección de personas que sean elegibles, que estén dispuestos a hacer este ejercicio, pero sobre todo, doctor Alvarado, lo más importante es que Colombia entra a ser parte de una de las jornadas de investigación más importantes para el desarrollo de la vacuna, y nos gustaría que nos contara cómo avanza ese proceso y también cómo será el proceso de selección de las personas que voluntariamente quieran ser los participantes en la investigación de esta vacuna. Lo escuchamos. Buenas tardes, señor presidente, y muchas gracias por este espacio que nos va a permitir contarle a usted, a su equipo de trabajo y a todos los colombianos los avances de nuestra candidata a la vacuna. Nosotros venimos haciendo el desarrollo de la vacuna desde muy temprano, y voy a contar la historia como ese video que ustedes mostraron, que está muy ilustrativo. Nosotros desde enero hemos venido colaborando con distintas autoridades para poder desarrollar de manera efectiva una vacuna. Cuando se anunció en enero precisamente esta secuencia genética del virus, empezamos con la evaluación de múltiples candidatos en el laboratorio, y era lo que se mostraba en el video como la evaluación preclínica. Ahí se hace toda esta respuesta inmunológica, y eso nos permitió escoger el mejor candidato para empezar las pruebas en humanos.
Ya con estos resultados, que de paso vale la pena decir que fueron positivos y proporcionaron una muy buena protección en estos animales, pasamos a la siguiente fase en humanos. Estamos haciendo un estudio con más de 1.000 participantes, fase 1-2A, en Estados Unidos y Bélgica, y estamos viendo temas de eficacia y seguridad, como explicaba el señor ministro. Ya para septiembre, en estos días, ya tenemos resultados de esos estudios, y eso es lo que nos permite pasar a la fase 3. La fase 3 es la que vamos a poder rodar aquí en Colombia, gracias al trabajo conjunto que hemos realizado entre el gobierno y nosotros y las instituciones. Nosotros, dentro del fase 3, queremos aprovechar esta plataforma que nosotros hemos venido estudiando desde hace tiempos con diversas vacunas y garantizar también lo que se mencionaba previamente, que tenemos un producto que va a ser eficaz y que va a ser muy seguro. Entonces, una vez tenemos estos resultados, vamos a adelantar este estudio en Colombia. ¿Y por qué escogimos Colombia? Y aquí vale la pena hacer este énfasis adicional, y es que presentábamos una situación epidemiológica de contagio activo. Eso es uno de los principios, pero también tuvimos un ambiente regulatorio que nos permitió avanzar rápidamente, y también unos centros de investigación de alta calidad. Entonces teníamos esos 3 componentes que hacen que Colombia sea un excelente candidato para participar en este tipo de investigaciones. Ya en lo específico Déjeme, yo le hago la pregunta también muy concreta. Usted hace la descripción de por qué se elige Colombia, las condiciones, pero ahora la pregunta que se hacen muchas personas es: ¿cómo puedo ser voluntario para participar en este experimento o en esta aplicación experimental de la vacuna que ustedes desarrollan? ¿Cómo va a ser ese proceso de selección? Sí, señor. Entonces tenemos varios estudios, varios centros de investigación a lo largo del país. Esos centros de investigación van a ser directamente los encargados de reclutar los participantes. Los participantes se van a reclutar de una manera escalonada. Vamos a iniciar con una población adulta que no tiene comorbilidades, y en la medida en que van saliendo los datos van a poder participar personas con comorbilidades y también personas mayores de 60 años en las distintas fases del estudio. Entonces, estos centros van a tener sus propias estrategias de reclutamiento. Los nombres de los centros, de hecho, están públicos en la página del INVIMA, donde las personas pueden consultar la información y acercarse al centro o comunicarse con el centro a través de los diversos mecanismos que estos tienen. Muchísimas gracias, doctor Alvarado. Creo además que para Colombia el hecho de hacer este proceso experimental va a ser muy importante, y estaremos monitoreando y acompañando, informando al país también sobre la dinámica que va a tener este esquema en distintos lugares del país. Y está con nosotros el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. También mensajes muy importantes para las familias colombianas, tanto para las familias que están adquiriendo vivienda de interés social como para las familias de clase media que están adquiriendo vivienda no bis. ¿Cuáles son esos mensajes? Primero, el esquema de subsidios. Segundo mensaje, lo decíamos ayer, las garantías del Fondo Nacional de Garantías, que pueden llegar al 70% por 7 años, pero también medidas que tienen que ver con mejores condiciones para desarrollar proyectos habitacionales en el país, y con una gran incidencia también en el empleo y en el desarrollo productivo para que podamos crecer con velocidad y generar más empleo. Ministro Malagón, hablemosle a las familias colombianas sobre estas medidas que son tan importantes para adquirir vivienda y que muestran ya una reactivación del sector que esperamos se acelere aún más. Buenas tardes, presidente, compañeros de gabinete. Colombianos, hace cerca de una década, un amigo de la infancia me llamó por teléfono y me contó que había cumplido uno de los grandes sueños de su vida, comprar una vivienda. Yo le pregunté admirado cómo había hecho para lograrlo, además tan joven, y me dijo que fue la mezcla de 2 elementos. El primero de ellos, una
yo creo que muy valerosa decisión individual, muy meritoria, de adquirir un crédito de vivienda por 20 años. Pero la segunda, me confesó, un gran apoyo de parte de sus padres. Un apoyo que consistía en 3 cosas. La primera, le ayudaron con la cuota inicial. La segunda, que mes a mes, para el pago de la hipoteca, también le daban una ayuda, una platica para suavizar ese pago mensual. Y lo tercero, le sirvieron de fiador para que le pudieran desembolsar justamente ese crédito hipotecario. El presidente Duque se ha empeñado en que la compra de una vivienda no sea el privilegio de unos cuantos, que la compra de una vivienda sea una oportunidad real para todos los colombianos, sin importar en el seno de qué familia nazcan, en qué región nazcan, sin importar cuántos años tengan, todos los colombianos tengan la posibilidad de comprar una vivienda. Que cuando se acerque un compatriota a una sala de ventas o a una entidad financiera para preguntar por un crédito hipotecario, de su mano entre el Estado, que se sienta la presencia del Estado, que se siente ese brazo amigo del gobierno nacional que le ayude a que ese sueño se convierta en realidad. Y justamente ese apoyo del gobierno va en esas 3 líneas. Primero de los apoyos, la cuota inicial, para todos los colombianos que ganen menos de 4 salarios mínimos, que quieran comprar una vivienda de interés social, el gobierno nacional apoya con la cuota inicial. Anunciamos que tendríamos 100.000 subsidios de este tipo, eso lo dijimos el 26 de mayo en este mismo programa, ya estamos llegando al subsidio 15.000, lo entregaremos este viernes. Apoyamos con la cuota inicial para la compra de vivienda de interés social. Segundo, esa ayuda todos los meses para completar el pago de la hipoteca. Lo estamos haciendo no solamente en la vivienda de interés social, a partir de este viernes, gracias al decreto 1233, firmado, sancionado por el presidente de la República antier, a partir de este viernes vamos a ayudar también a los que compren vivienda no bis, o sea que todos los colombianos que compren una vivienda van a tener ese apoyo, hasta 500 salarios mínimos de valor de vivienda, ese apoyo del gobierno nacional para el pago todos los meses de su hipoteca. Pero lo más novedoso tal vez es lo que el presidente anunció el día de ayer, el tercero de los elementos. Vamos a tener a un gobierno que sirva de fiador, con el ministro José Manuel Restrepo, con el Fondo Nacional de Garantías, al momento de acercarse a una entidad financiera con mucha incertidumbre sobre si son o no elegibles para el crédito, ahora van a poder contar con un gobierno nacional que respalde esa deuda. Además, con una noticia maravillosa, vamos a respaldar más de 50.000 créditos hipotecarios, más de 3 billones de pesos, y hay una inversión además en caja de cerca de 100.000 millones de pesos para que esa garantía, para que ese fiador sea gratuito, plenamente gratuito para todos los colombianos que ganen menos de 2 salarios mínimos, porque será el gobierno nacional el que asuma ese costo. Así, presidente, nosotros seguimos avanzando en ese feliz matrimonio entre los objetivos de política de vivienda. Por un lado, recuperar el sector, seguir recuperando las ventas y seguir recuperando también el empleo, pero por otro lado, convertir a la vivienda en un poderoso instrumento de justicia social. Muchísimas gracias, ministro Malagón. Y también para hablar de reactivación está el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, donde tenemos una estrategia que está en marcha, comprar lo nuestro, comprar colombiano, donde también se empiezan a tomar medidas importantes en el sector del turismo y desde luego las herramientas particulares para que estos sectores prosperen, se reactiven bien. Hemos dicho ya que el PAEF lo vamos a extender hasta el mes de marzo del año entrante, las líneas de garantías que tenemos irán hasta junio del año entrante, pero también los esquemas de protección a sectores específicos para atraer más inversión y hacer capital de trabajo viable y que impacte en la producción laboral también están en ejecución. Así que, ministro, lo escuchamos, pero antes de darle la palabra, quiero que ustedes en sus casas conozcan Compra lo Nuestro y cómo avanza. Incluso ahora, viéndolo a la distancia, suena increíble. Hace 6 meses absolutamente todo cambió y ha sido difícil, trágico en muchos de los casos. Sin duda, es una realidad que nunca vamos a ignorar y ante la cual estamos haciendo todo lo posible por revertir los efectos negativos. Pero también comenzamos un inesperado proceso de aprendizaje, particular para cada uno de los casos, por supuesto, pero con algunos elementos comunes. Perdimos temporalmente los espacios donde siempre compartíamos con familia, con amigos y compañeros.
Aprendimos a utilizar otras vías, a expresar el amor sin estar allí. El teléfono y las nuevas tecnologías nos permitieron conectarnos, vernos, celebrar y sentirnos más cerca. Ahora estamos en una nueva etapa, una nueva normalidad. Este mes tenemos amor y amistad, después vendrá el mes de los niños, después vendrá la Navidad. Y esas, que son fechas en las que especialmente podemos apoyar a otros, es un momento para apoyar a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes, a nuestros emprendedores, a tantos que han demostrado tanta resiliencia en medio de esta difícil circunstancia. Todos hemos aprendido y ellos también. Hemos aprendido a producir, atender y despachar minimizando los riesgos. Hicieron su parte y están listos para seguir respondiéndole a los colombianos, a ustedes. Para amor y amistad y para todo lo que venga de ahora en adelante, compremos lo nuestro, productos y servicios hechos en nuestro país. Comprar lo nuestro es contribuir con la recuperación de familias y empresas. Es un sentimiento, es un propósito, es una voz que nos convoca a protagonizar la reactivación del país. De esta salimos, pero salimos juntos. Compra lo nuestro por Colombia. Bueno, ministro Restrepo, compra lo nuestro, la forma en la que se expande esta herramienta, los vehículos también que tenemos con Fontur. Usted hablaba ayer también de las herramientas de Bancoldex, pero particularmente cómo van a operar todos los incentivos para justamente, como lo dice esta pieza, comprar lo nuestro y cómo esperamos que este sea un elemento importante de reactivación. Claro, señor presidente, muchas gracias. Un saludo a los colegas y también a todos los invitados, así como a todos los colombianos. Comprar lo nuestro sin duda es una estrategia clave en el proceso de reactivación. Es pensar en la producción nacional y es acompañar esa producción nacional. La estrategia de comprar lo nuestro ha tenido además un avance muy importante. Ya tenemos una red de empresas compradoras y vendedoras a la cual pueden participar las empresas de nuestro país, más de 15.500 empresas ya involucradas en este propósito. Accesos gratuitos a sellos que permiten destacar lo hecho en nuestro país. Acceso también a programas de comercio electrónico, acceso gratuito a Sistema Internacional de Código de Barras y acceso a ruedas de negocios. Aquí hay instrumentos que están allí dispuestos en el marco de la estrategia Compra lo Nuestro para todos los empresarios de nuestro país. Pero la reactivación, presidente, también tiene un componente muy importante y es entender que Colombia es un país de regiones, es un país donde la reactivación económica se hace de la mano de los departamentos, de la mano de las alcaldías. Por eso, en el curso de estas semanas hemos venido generando reuniones presenciales y virtuales para construir planes de reactivación con la mayoría de los departamentos de nuestro país. Y allí, con los gobernadores, nos sentamos a definir estrategias para las MIPYMES, para los micronegocios que están haciendo tránsito de la informalidad a la formalidad, para los emprendedores de las regiones, estrategias de internacionalización, de atracción de inversión, de recuperación de la actividad turística con el respaldo activo de Fontur, para hacer inversión en obras de infraestructura turística, pero también para acompañar a los departamentos en las estrategias de promoción, en sus certificaciones de bioseguridad. Ha sido este un esfuerzo muy importante y debo decir que seguiremos en el curso de las próximas semanas con los gobernadores construyendo estos planes de reactivación económica, que están dando resultados, porque quiero compartir a los colombianos y señor presidente lo que se ha venido dando en estos 15 días, en donde transitamos del aislamiento obligatorio a este aislamiento selectivo. Solamente entre los primeros 15 días del mes de septiembre han sido más de 230.000 pasajeros que han logrado generar aumentos en las tasas de ocupación en los hoteles en nuestro país, pero también han permitido que los colombianos vuelvan a los centros comerciales y se aumente el tráfico de visitantes. En la ciudad de Bogotá en un 9%, pero en el resto del país en un 59%, con un mejoramiento además en las expectativas de ventas. Se ha logrado la apertura ya de 14 parques temáticos, acuáticos, de diversiones, temáticos también, termales, que hoy en día incluso han tenido ocupaciones al borde del máximo permitido en los protocolos de bioseguridad. Y recibía en el día de hoy también la información del registro de nuevos vehículos y motocicletas que creció con respecto
al mes pasado, en los mismos 15 días, en un 27%, pero que en el caso de motocicletas incluso crece con respecto al año inmediatamente anterior. Luego el proceso de reactivación está en marcha, sigue su camino y creo que es muy importante para continuar cuidando de los empleos y cuidando de los ingresos de todos los colombianos. Pero qué mejor que conocer esto de la mano del sector empresarial directamente con empresarios que nos cuenten su experiencia que han tenido a lo largo de estos meses. Muchas gracias, ministro Restrepo, pero también sobre la reactivación del sector turismo, quiero que ustedes vean no solamente cuáles son las pautas, sino cómo se está desarrollando esta importante iniciativa de reactivación. Veamos. El decreto 1168 de 2020 permite que el país retome su actividad turística a partir de este mes de septiembre, de la mano con la etapa del aislamiento selectivo. Respecto a los viajes por carretera, ya está permitido que las familias se desplacen y realicen actividades turísticas. No hay restricciones de transporte intermunicipal, solo debemos tener presente que cuando va más de una persona en el vehículo, todos deben llevar tapabocas. Las terminales de buses están abiertas. Tampoco hay restricciones de transporte aéreo a nivel nacional, se está volviendo a la normalidad de manera progresiva, ya que no se cuenta con la misma demanda que al iniciar el año, por lo que los aeropuertos están abiertos y siguen todos los protocolos de bioseguridad. Respecto a vuelos internacionales, estos empezarán a reactivar de manera gradual a partir del 19 de septiembre, para los cuales el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte ya estipularon los protocolos a seguir para iniciar con este proceso. Ya es posible ir a hoteles, pero se debe cumplir con los protocolos de bioseguridad que estos ya tienen, sin aglomeraciones y garantizando el distanciamiento social y los procedimientos de autocuidado. También es posible ir a las playas, para lo que el Ministerio de Salud definió un protocolo que dicta que el responsable de la playa, es decir, alcaldías con jurisdicción sobre playas turísticas y en áreas protegidas, y el concesionario para uso turístico deberán contar con un plan de acción desarrollando 5 fases: determinación, preparación de actores de la playa, estudio de capacidad de carga de la playa, revisión y recomendaciones para la operación e inicio y funcionamiento de las actividades. Las ferias y los eventos con aglomeraciones están prohibidos. Para el Gobierno Nacional resulta indispensable la reapertura del sector turístico, razón por la que entre los apoyos que se han brindado a este sector están la suspensión de la sobretasa a la energía, la exclusión del IVA en la prestación de servicios de hotelería y turismo, la reducción del IVA de los tiquetes aéreos del 19% al 5% que va hasta diciembre de 2021, entre otros. Bueno, ahí vemos muchas de las medidas que se han tomado para que el sector turismo empiece en este mes de septiembre esa rápida recuperación. Y está con nosotros el doctor Andrés Bernal, quien es el CEO, el presidente para varios países de América Latina de la multinacional Teleperformance, pero además una multinacional que hace una gran presencia en Colombia y que a lo largo de esta pandemia se propuso generar miles de empleos. Han generado 6.000 empleos y su meta de aquí a finalizar el año son 6.000 empleos más. Yo creo que esta es una historia muy interesante en medio de esta pandemia y por eso, doctor Andrés, queremos que usted le comparta a los colombianos la experiencia de ustedes y sobre todo ese impulso que quieren dar para la generación de puestos de trabajo. Haber logrado 6.000 en estos meses realmente es titánico y creo que cumplir esa meta de los 12.000 en los próximos 3 meses también lo es. Cuéntenle a los colombianos primero cómo se va a hacer, cómo va a ser esa estrategia de reclutamiento y no va a faltar quien viendo su testimonio también va a querer saber cómo se puede presentar ese proceso de selección. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, señores ministros colombianos. Teleperformance es una multinacional francesa con presencia en más de 80 países, líder a nivel global, líder a nivel Colombia dentro de la industria de BPO. Particularmente en Colombia, hoy en día atendemos más de 110 clientes, tanto a nivel local como a nivel global. Desde el primer momento en que vimos que la pandemia era una realidad en el mundo, decidimos atacarla principalmente desde 2 frentes. Uno, desde el punto de vista de la bioseguridad. Consideramos que la bioseguridad era algo básico, algo prioritario, con lo cual nos enfocamos en todos y cada uno de los protocolos que ya se habían desarrollado en otras partes del mundo,
pero adicionalmente consideramos algo muy importante y es una certificación externa que revalidara lo que nosotros estábamos viendo. Y en una segunda área de desarrollo que estaba enfocada en prepararnos para afrontar de la mejor manera la pandemia. Hicimos algunas pruebas para enviar gente a la casa. La pandemia llegó, durante las primeras 2-3 semanas logramos ubicar poco más de 20.000 personas en sus casas. Empezamos a romper un paradigma bien importante dentro de la industria y era que solo se podía operar dentro de los diferentes sitios físicos de trabajo. En un muy corto tiempo pasamos a una segunda fase de estabilización de estas 20.000 personas, logrando que rápidamente nuestros clientes percibieran de una manera muy ágil, de una manera muy diligente, cómo lográbamos que nuestro rendimiento fuera igual o mejor al que teníamos dentro de los diferentes sites. Este fue un momento crítico desde el punto de vista de la confianza de nuestros clientes, los clientes que en su momento ya habían apostado por nosotros, siguieron brindándonos esa confianza. Logramos atraer, señor presidente, más de 30 clientes nuevos durante este año y eso ha permitido, como usted lo mencionaba, generar ya más de 6.000 empleos, hacen parte ya de nuestra compañía. Y de aquí a final del año esperamos por lo menos generar otros 6.000 empleos. El 93% de nuestra población hoy en día está trabajando desde su casa. Particularmente durante esta semana hemos logrado conseguir 2 noticias muy relevantes. La primera, nos certificamos por 4º año consecutivo en Great Place to Work, pero quisiera solamente mencionar una frase que para mí ejemplifica lo que hemos logrado y es que en una muestra de 13.000 encuestas que le hicieron a toda la población de nuestra empresa, el 100% nos ratifica como una empresa con credibilidad y eso para mí es fundamental, es muy importante. Y la segunda muy buena noticia que nos dieron ayer es una empresa en la industria, en el segmento de industria de New Economy, de nuevas empresas, de startups, apuesta nuevamente por Colombia, ratifica esa confianza por nosotros, nos asigna el negocio y de esa manera logramos tener una proyección bien interesante. Para finalizar, muy orgulloso de todo lo que hemos logrado como equipo. No solamente damos una milla adicional, sino realmente, como le digo a todo el equipo, rompemos récords mundiales. Comprometido 100% a seguir trabajando 7x24 y muy feliz de poder aportar un granito de arena en esta situación complicada que estamos viviendo a nivel mundial y particularmente en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta rápida. Las personas que quieren saber cómo aplicar en la búsqueda de esos 6.000 empleos, ¿a dónde se acercan? Pueden ingresar a nuestra página web en Teleperformance Colombia, puntualmente tpjobscolombia.com. Más que encantados de poderlos atender, estamos pudiendo responder todas las inquietudes que tengan en las siguientes horas. Estamos muy ansiosos por poder contar con todo ese talento colombiano para el mundo. Muchísimas gracias, doctor Bernal. Es un placer tenerlo acá. Y está con nosotros Adolfo Botero, también del grupo OVA, un grupo que se transformó en medio de la pandemia para atender las necesidades de nuestro país, protegiendo más de 4.500 empleos. Yo también quisiera preguntarle, doctor Botero, esa agenda de reactivación que ustedes han puesto en marcha, pero sobre todo la capacidad de adaptarse en medio de esta pandemia, ¿qué ha significado en términos de proteger el tejido laboral? Muchas gracias, presidente, ministros, por haberme invitado y nosotros viendo toda esta necesidad que tenía el gobierno de todas estas prendas quirúrgicas, lo que vimos era que si nos juntábamos varios empresarios en una cadena, en la cadena textil, podríamos poder llegar a cumplir todos esos volúmenes que está pidiendo el gobierno y las necesidades de toda la ropa quirúrgica. Mirábamos que las materias primas de toda la tela quirúrgica desechable está producida por acá, por el polipropileno de Ecopetrol. Toda esta materia prima nosotros la tejimos en Cali, en una fábrica de Berry en Cali, y
luego unimos unos 15 confeccionistas para hacer las batas quirúrgicas, los gorros, las polainas que estaba necesitando el gobierno. Toda esta cadena, al entregar todo esto en estos 3-4 meses de pandemia, se utilizaron alrededor de 4.500 empleos en toda la parte de confección, en los insumos, en las cajas, en los plásticos, en los transportes. Trabajando todos unidos juntos pudimos hacer esas entregas. Muchísimas gracias, y creo además que esa historia de reconversión y de adaptación ha sido supremamente importante. Yo quiero, ya que se nos está acabando el tiempo el día de hoy en Prevención y Acción, dejarlos con un mensaje de autocuidado en los vuelos que se están desarrollando en nuestro país y también en los próximos días cuando estemos viendo los primeros vuelos internacionales. Cómo comportarnos, cómo protegernos y cómo proteger a los demás. Los dejo con este mensaje de autocuidado y mañana estaremos con ustedes a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Gracias. El COVID es una amenaza cuando no cumplimos ni respetamos los protocolos. Apoyemos la reactivación que Colombia necesita. Sigamos los protocolos y volvamos a viajar con seguridad y responsabilidad. Cumpla con las medidas para registro e ingreso en los aeropuertos. Presente el pasabordo digital y evite contacto para disminuir el riesgo. Mantenga el distanciamiento en todo lugar. Los contagios no ocurren en los aviones, ocurren cuando no acatamos los protocolos y hacemos aglomeraciones. Disminuyamos el riesgo de contagio y volemos responsablemente.